conversando con ustedes de diferentes temas. Hoy día vamos a hablar de eh, la historia de la discapacidad. Pero antes les quiero agradecer a Casa Bercana, les quiero agradecer a un invitado que nuevamente nos apoya con sus ideas, con sus proyectos, que se llama Ángel Lazo, que nos va a hablar de la accesibilidad. eh, Se llama Inclusión Social Activa. Pongan mucha atención porque es muy interesante lo que él nos va a relatar. Bueno, aparte de agradecer a Casa Bercana, agradezco a la CONAF por el patrocinio. También quiero agradecer a Romina, a Lanita Lanuda y espero que les guste y les interese este tema, que muchas personas entiendo que no les gusta la historia, pero la historia en general es importante por algunas, porque aquí se van a dar cuenta por qué. En primer lugar, siempre recordamos, ¿ah? Recordamos siendo bien importante también el tema, recordamos a Jesucristo cuando fue crucificado. Y eso a través del tiempo lo recordamos. ¿Por qué lo recordamos? Porque para el mundo cristiano hay un respeto hacia la vida, a la caridad humana que él quiso transmitir a través de sus enseñanzas por la Biblia. Recordamos nuestros cumpleaños, ¿ah? Para saber de que tenemos que agradecer a Dios que tenemos un año más de vida y siempre estamos recordando. Entonces, ¿por qué es bueno recordar la historia que ha pasado hace tanto tiempo de la discapacidad? Por dar una idea, también recordamos la Primera, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó, todos eh, los genocidios de muchos sucesos históricos que nos han marcado en cierta manera. ¿Eh? ¿Y por qué recordamos? Para que algunas cosas no las volvamos a repetir. Eso es la historia. La historia significa eh, una enseñanza de aprendizaje humano. ¿Eh? Igual cometemos errores, después de la Segunda Guerra Mundial llegaron muchos guerras. Actualmente hay guerra en Siria, en Palestina, siempre van a haber guerras, pero lo importante es aprender de las guerras, aprender que el ser humano no puede cometer tantos errores. Bueno, la idea es que empezaremos con la época primitiva. Imagínense dónde nos estamos yendo. A la época primitiva, antes de la escritura. Bueno, la idea de que en ese tiempo también se ha hecho una película que se llama la Guerra del Fuego. Y esa Guerra del Fuego nos transmite cómo se peleaba por el fuego, por mantenerlo activo. ¿Ah? ¿Y qué significa eso? De que en la época primitiva el más fuerte se salvaba. Es decir, en la época primitiva ahí no sobrevivían los débiles. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Que mucha gente posiblemente que nació con alguna dificultad iba a fallecer. Y como decía Darwin, ¿eh? Solamente la gente con poder, con fuerza, podía sobrevivir. Entonces ya en la época primitiva, la gente con algún problema de discapacidad era imposible que pudiera sobrevivir. ¿Eh? Ahora se han encontrado algunos restos de cráneos que se hacían trepanaciones, ¿eh? En la época antigua, en la época primitiva, pero es muy poco el porcentaje que realmente se preocupó por la gente o enferma o más desprotegida física o mentalmente. Bueno, y la época primitiva, años, siglos y siglos, ¿eh? Entonces ya vemos de que la gente más débil no podía sobrevivir. Y llegó otra época, la época de la antigüedad, ¿eh?
donde surgieron grandes civilizaciones. Tenemos, bueno, los egipcios, los griegos, los romanos, ¿ah? Y yo les voy a hablar un poco de la parte de la visión negativa de la discapacidad. En Grecia, ¿ah? se tenía mucha énfasis el cuerpo, ¿ah? La belleza. Era súper importante la belleza. ¿Ah? Y eso está plasmado en muchas esculturas. ¿Ah? La belleza era importantísima. Bueno, y, y Grecia se conformaba por ciudades-estados. Y hay un estado que es el estado espartano. En Esparta, ¿no es cierto?, era un pueblo guerrero. ¿Ah? Y sucede que en Esparta, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sigo hablando o no? Ahí. Entonces, Licurgo, que era un legislador griego, señalaba de que como era un mundo totalmente guerrero, las familias que tenían hijos débiles o enfermos los tenían que hacer desaparecer. ¿Ah? Entonces los tiraban por el monte Tailleto. ¿Ah? A todas las personas con problemas físicos se supone de que no podían seguir sobreviviendo. Eso pasaba en Grecia, porque había una gran admiración por la belleza. Bueno, y sucede de que tenemos otra gran civilización que pasó a ser el Imperio Romano, ¿eh? Y en este imperio eh, se dio mucho lo que se llama el infanticidio. Mucha gente con problemas, muchos niños principalmente, que tenían problemas físicos, también eran eliminados, ¿ya? Y ahí también tenemos en la época antigua la, las leyes de las 12 tablas, ¿eh? Donde el padre de la familia era el que tenía absolutamente el derecho de hacer lo que quisiera con su familia, con sus hijos, con su señora, había un poder muy fuerte y él muchas veces eh, optaba por eliminar a los hijos con discapacidad. ¿Eh? Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? De que ha ido avanzando la vida y llegamos a la época de la Edad Media. ¿Eh? Entonces, la Edad Media, ¿cómo se caracteriza la Edad Media? La Edad Media, ustedes saben que comenzó en el año 473 y su extensión fue hasta el año 1453. En toda esa época, ¿qué es lo que pasó? Dominaba la iglesia. ¿Eh? Pero ¿qué pasa en ese tiempo con la gente con discapacidad? Se consideraba a cualquier persona con un problema físico o un problema mental, se la consideraba como un castigo divino. ¿Eh? Y que este castigo había sido creado por el diablo. ¿Eh? Y quedaban excluidas todas las personas con discapacidad, quedaban excluidas de la sociedad, las perseguían, las condenaban, ¿ya? Y sucede de que eh, cuál era el destino de un ser con discapacidad física o con discapacidad mental. El destino era la muerte o la tortura. ¿No? Ahora, en la época medieval se usaban ¿eh? Muchas palabras que eran eh, peyorativas. Imagínense en la Edad Media, que duró mucho tiempo. Por ejemplo, usaban términos que posiblemente en ese tiempo, para muchas personas, era normal. ¿Eh? Aparte
antes de la palabra discapacitados, eran unos monstruos o eran inútiles. Se usaba mucho la palabra inútil, o eran demonios, ¿ah? O también eran fenómenos, eran miserables o eran poseídos, ¿ah? Entonces había toda una terminología que, como dicen ahora, la palabra crea realidad. Entonces, como vemos en la época antigua, por un lado, en la época de la Edad Media, eh, se daba toda esta condición de que el discapacitado no tenía ningún tipo de valor. Después llegó la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna que comienza, por eso yo le doy las fechas, porque aparte de ser una metodología para los historiadores o para la gente de educación, eh, tener hitos históricos, pero también para que se den cuenta los años que han pasado, tantos años que han pasado y que todavía muy levemente las personas con alguna discapacidad ha tenido algún derecho, es decir, casi ninguno. En la Edad Moderna, como yo les decía, comienza en 1453. Otros dicen que comenzaba con el descubrimiento de América y termina en 1789 con la Revolución Francesa. Toda esa época, también el discapacitado no estaba tan, ni siquiera estaba incluido en la vida social. ¿Ah? Y hay una ruptura poco a poco con la tradición de la Edad Media. ¿Ah? Ahora ya empieza a haber lo que se llama confección de prótesis, aparatos ortopédicos. Y lentamente, digo muy lentamente, comenzó a cambiar la actitud hacia el discapacitado. ¿Ah? Empezó a cambiar la relación de la sociedad con el discapacitado, empezó a cambiar. Ya hay una, una cierta pero pequeña responsabilidad frente a la población discapacitada. ¿Eh? Ahora, lo que les quiero decir que en la Edad Media era muy típico ver mucha gente discapacitada en las calles. ¿Eh? Y esta gente discapacitada, mutilada, ciega, etcétera, empezó a aumentar porque en la Edad Media hubo muchas guerras. Como sabemos, estaban las cruzadas, después llegaron las pestes, etcétera. Entonces, la iglesia, esto retrocediendo un poco en la Edad Media, la iglesia eh, empezó, de acuerdo con la misma Biblia, a ser más caritativa. ¿No? Entonces señalaba de que, ¿por qué no ser más caritativos con la gente con discapacidad? Entonces ellos empezaron a impulsar la mendicidad. ¿Eh? Entonces ser mendigo para mucha gente en la Edad Media era un punto que podía ser un oficio. ¿Eh? Muchas personas buscaban a estos niños discapacitados y les pedían de que fueran mendigos. ¿Eh? Y muchas personas mutilaban a niños normales solamente para que ellos fueran mendigos, porque era rentable. ¿Eh? Entonces, como vemos, antigüedad, que no hay tanto registro, pero la antigüedad, después la Edad Media, que fue muy dura, principalmente para el discapacitado, en que no se vio realmente protegido. ¿Eh? Y después, ya en la Edad Media, en la Edad Moderna, ya se ve como un atisbo de preocupación. ¿Eh? Pero este atisbo es muy, pero muy lento. ¿Eh? Lo que les quiero decir de que han pasado tantos años y igual cuesta que una persona con alguna deficiencia física o una deficiencia mental
pueda meterse en la sociedad. ¿Eh? Ahora, sabemos que por la Constitución, que ahora, ¿no es cierto?, estamos en pleno proceso de que se la va a cambiar, hay algo que nunca va a cambiar. Es que ya gracias a que la misma Revolución Francesa, su frase, su consigna era libertad, fraternidad e igualdad, se tomaron algunas palabras, algún mensaje como la igualdad. ¿Ah? Entonces las cartas magnas de diferentes países señalan lo importante que es la igualdad. Y el artículo número 1 de la Constitución actualmente vigente señala que en Chile todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. ¿Eh? Entonces vemos de que ya poco a poco, pero muy poco a poco, se está atisbando la idea de que el discapacitado está teniendo derechos. Y es muy importante señalar de que en la convención del 2008 ya se habla no del discapacitado, sino se habla de la persona con discapacidad. Por eso todo este momento yo me refería al discapacitado, porque así se mencionaba en la Edad Media, así se mencionaba en la Edad Moderna, como una persona discapacitada. Pero ya en el 2008, ¿no es cierto?, se tomó ahora el nombre de ser persona con discapacidad. ¿Eh? Eso es muy importante referirlo y repetirlo, porque la idea es siempre repetir las cosas, enseñar. ¿Por qué? Porque las generaciones van pasando y es importante recordar los orígenes, lo difícil que es integrar en la mente de las personas que todos son y todos somos iguales ante Dios, ante las leyes, ante nosotros mismos. Bueno, eso es lo que sucintamente les quería señalar, y ahora vamos a seguir hablando del tema, un poco de la historia, pero ahora voy a dejar a nuestro amigo Ángel para que nos hable de la inclusión activa. Bienvenido, Ángel. Este tiempo es todo tuyo y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Josefina. Siempre lo digo y son los comentarios de que tu programa radial en línea es muy, muy, muy necesario. Estoy recibiendo una instrucción. ¿Qué? Ya. Ya. Ahí. Ya. Eso. Es lo que te decía, que el programa tuyo es muy necesario, muy importante. Así que nuevamente te felicito, porque es una tremenda iniciativa, y qué bueno que estés con los amigos de Casa Bercana, y nosotros como CONAF decididamente a apoyarte, a patrocinarte. Sí es importante, sí es muy importante que tengas el apoyo empresarial del sector privado para financiar estos espacios radiales, porque me enteré que están metiendo, como se dice en Chile, la mano al bolsillo para pagar el espacio. No es una gran suma, pero sí es importante que se acerquen a ti auspiciadores, porque este programa lo necesita mucha gente. La historia que nos contaste es brutal, es trágica, es muy triste, pero todavía se siguen dando estos problemas.
Hablaste, por Todavía. ejemplo, de la empleabilidad. La empleabilidad, por ejemplo. Eso, tenemos una ley reciente de la inclusión laboral, pero es solamente algo muy básico, muy, el 1% de la proporción de un servicio público como CONAF, por ejemplo, como otro organismo. Un 1% es casi nada. Y además se siguen dando la discriminación a profesionales. Sí, Ángel, es que mira, sí. la visión Pero déjame o la... terminar, Ay, 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 déjame terminar la idea sí, sí, sí. para no perder el mensaje que falta mucho por trabajar a nivel cultural, una nueva cultura de comprender la diversidad funcional que tenemos, que ese concepto me gusta mucho y que lo acuñaron los amigos españoles, diversidad funcional. Nuestra ley, la 20.422, señala, ¿no es cierto?, que hay que referirse a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad también. Eh, es muy triste esa historia pasada porque no se valoraba al ser humano, al sentido del don de ser, la parte espiritual, no tanto el defecto o el problema físico, ¿ya? Bueno, en el tema de la inclusión, tú me querías preguntar algo ahora. Mira, más que preguntarte, te quería decir de que por mucho tiempo se valoró la parte física. Acuérdate, los griegos, lo que yo les decía. Sí, sí, Entonces, mira, todo entra por la vista, lamentablemente. Entonces, claro, lo psicológico, una persona puede tener un valor inmenso, pero todo entra por la vista. Entonces, no interesaba y actualmente yo pienso que como hay una minoría en cuanto a gente con problemas físicos, mentales, como hay una minoría también en la parte homosexual, etcétera, entonces no tienen tanta voz, no tenemos tanta voz y va a costar muchísimo. Es decir, en el próximo programa, claro, yo voy a hablar de la ley que tú te refieres, etcétera, pero bajo mi punto de vista, todo se puede arreglar con leyes, es decir, con prohibiciones, con leyes, con fiscalización, cosa que no se hace actualmente. Bueno, ahora estamos en pandemia, hay poca fiscalización, pero en general yo te digo de que de este tiempo a la Edad Media yo creo que no estamos tan lejanos, es decir, igual hay gente en la calle pidiendo, sí, pues, igual no hay profesionales, eh, en su mayoría hay pocos profesionales, hay poca ayuda, y también se ve a la persona en silla de ruedas o con cualquier tipo de problema, se la ve como objeto de caridad. ¿Eh? No encuentro que haya cambiado tanto. ¿Eh? Por eso me sí, refería a la historia. ¿Por qué? Porque la condición de la persona con movilidad reducida o con cualquier tipo de discapacidad es mirada en forma de lastimera. Mira, no tiene tanto la culpa en general los niños o la gente. El gran problema que yo veo es la educación. Una educación que tiene que empezar con los niños, donde haya eh, el niño y otra persona con problemas se junten, ¿eh? De que haya más inclusión, porque eso falta, es decir, hay mucha gente que no está acostumbrada a ver a una persona en silla de ruedas, hay gente que no está acostumbrada, así como no conoce la pobreza, hay mucha gente que no sabe de que hay gente que pasa hambre, hay gente que tiene dificultades. Cuando uno no conoce, es ignorante y cuando de repente ve a alguien, se extraña y se admira. Entonces falta más visión. ¿Eh? Yo pienso de la misma televisión o ahora que se han terminado los concursos de belleza. ¿Por qué? Porque muestran un estereotipo y que es de un porcentaje.
y las otras personas se sienten disminuidas. Entonces es un feedback terrible. Eso te quería decir. Totalmente de acuerdo. Todavía existen estas discriminaciones, totalmente de acuerdo. Y incluso por amigos que tengo con discapacidad y amigas, muchas veces han postulado a puestos y son profesionales, ¿eh? Y con discapacidad física, ya sea por accidente o por nacimiento. Y que cuando postulan a algún cargo profesional, al momento de las entrevistas presenciales, ya sea quedaron en la terna, pero en la entrevista presencial lo dejan afuera de inmediato al verlos. Sí, pero con sus antecedentes llegaron a ese nivel de terna después de miles de participantes. Claro, o sea, ¿te das cuenta? Disculpa, Ángel, es que mira, en general no es vendible una persona por su aspecto físico, ¿eh? No es vendible. Entonces, también, aunque tengas tú muchas, sepas inglés, francés, todos los idiomas, sepas mucho, falta... ¿Qué pasó, Lanita? Tener confianza. Ahí. Sí. Bueno, sigamos. Hay un problema ahí técnico que lo está viendo Lanita. Ah, ya. Eso es, Josefina, eso hay que avanzar en este cambio de cultura. ¿Ya? La pandemia, aparte de lo negativo que ha sido el impacto que ha tenido en la salud, también nos trae para reflexionar. Es como un motor, la pandemia, para generar modelos de vida, modelos de trabajo, modelos de gestión, modelos que se sabe ya que hay que cambiar la parte cultural. El ámbito cultural hay que renovar una nueva cultura. Incluso a las personas con discapacidad, no subestimarlas. Por mucho que una persona con parálisis cerebral esté con problemas serios físicos, esa persona, su mente la puede tener perfectamente conectada y puede también desarrollarse, como todos, ¿ya? Bueno, la CONAF ha estado trabajando ya por 25 años en esta gestión de universalidad, de acceso universal al uso público de los parques nacionales, en forma democrática, incluso con las tarifas que son diferenciadas, tanto para personas con discapacidad como para personas adultos mayores. La misión de la CONAF así lo refleja también. La CONAF, que administra en Chile las 106 áreas silvestres protegidas del Estado. En la misión de la CONAF se muestra que no solamente está ocupada, mejor dicho, sacándole el prefijo, ocupada en la conservación de la diversidad biológica, sino que también toda su gestión, todo su trabajo está enfocado, orientado al bienestar humano. Al bienestar humano, porque estos bienes públicos que administra la CONAF, de parques nacionales, que son 42 ahora, de las 46 reservas nacionales y de los 18 monumentos naturales, son de todos los chilenos y chilenas. La CONAF solamente los administra. Imagínate, Josefina, tenemos el 21% del territorio, 21% cubierto por áreas silvestres protegidas. En todo el país, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Muchísimo. El 21%, buena pregunta. El 21% en relación a otros países es un buen porcentaje. Es un buen porcentaje
de protección en un país. ¿Ya? Costa Rica tiene un 25%, por ejemplo. Y nosotros estamos ahí también, liderando a nivel mundial. Incluso tenemos parques de grandes dimensiones, como el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, de 3.525.000 hectáreas. ¿Y ese dónde queda? En la región, está, como es muy grande, lo administran dos regiones, Aysén y Magallanes. En Aysén hay una superficie de 1 millón de hectáreas del parque, ¿ya? Y el resto está en Magallanes. Ahora, volviendo con ese tema de la accesibilidad universal, la inclusión social activa, el 61% de estas áreas silvestres protegidas cuentan con servicios con accesibilidad universal. Muy importante. Ahora, lógicamente que hay áreas protegidas con a lo mejor algunos servicios más modestos y otras áreas silvestres protegidas con servicios más completos, de mayor diversidad, ¿ya? Pero la idea nuestra que tenemos como CONAF, con todos los equipos regionales que trabajamos, es aumentar primero la cobertura, que ojalá las 106 áreas silvestres tengan accesibilidad universal. Pero también trabajamos en consolidar la calidad de los servicios en un área silvestre protegida. ¿Ya? Completar. ¿Cómo? ¿Qué tipo de servicio? Te lo voy a decir en un ratito. Primero, hay un concepto que se usa en turismo y que nosotros llamamos el ecoturismo dentro de los parques nacionales, que es el concepto de la cadena turística. ¿Ya? Y esa cadena turística nosotros la diseñamos con el criterio de la accesibilidad universal. ¿Ya? Eso es para un destino turístico o ecoturístico o un destino en un parque nacional. ¿Cuál es la cadena turística esta? Que tiene que ser accesible y que tú lo conoces muy bien porque lo has experimentado, ¿no es cierto? En todos tus viajes. Llegar, ¿no es cierto? Entrar a un destino, recorrerlo, disfrutarlo. ¿Y cómo sales? Emocionado, satisfecho, feliz de haber tenido esa experiencia. Ahora, ¿qué implica en el ámbito de la accesibilidad universal el llegar y entrar? Implica que como país, y en eso estamos trabajando, tenemos que tener destinos turísticos accesibles. Lo repito, destinos turísticos accesibles. ¿Qué implica eso? Que no solamente el Parque Nacional tiene accesibilidad universal, sino que todo el entorno rural, la comunidad rural, el poblado vecino o la ciudad, dependiendo del parque donde se encuentre, ¿no es cierto? Eso es lo primero. No podemos transformar a los parques nacionales en islas de accesibilidad universal. Tiene que haber una conectividad en el territorio. Que si una persona quiere entrar a un restaurante, antes de ingresar al parque, el restaurante tiene una cadena infinita, eso no funciona. Tiene que ser accesible. Ahora, ¿quién es el actor en ese territorio? Y por eso queremos trabajar con los municipios. Los municipios con sus ordenanzas municipales, que hagan cumplir la ley 20.422, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, llegar y entrar, que usando la lógica que se requiere, estacionamientos accesibles para llegar. Perdona. Sí, dime nomás. Mira, si estoy de acuerdo, es que tú eres más especialista en los mismos parques, pero yo te voy a sacar un poquito del tema. Mira, puede haber mucha accesibilidad y eso es excelente, pero pienso de que
la gran mayoría de gente con discapacidad no tiene los recursos económicos para llegar a un parque. ¿Eh? Entonces, el transporte, y bueno, yo sé que tu tema es otro, pero yo te digo, para dejarlo en el aire, para que la gente sepa, que el transporte es muy complicado. ¿Ah? Llegar a los parques es complicado. Tú me invitaste al Río Clarillo y yo lo conocí gracias a ti. ¿Ah? Pero yo no hubiese ido. ¿Me entiendes? Entonces es complicado el transporte. Es que eso es lo que yo estoy hablando ahora, de que nos preocupemos como sociedad, como organismos públicos y privados, del destino turístico accesible, que todo sea accesible. ¿Entiendes? Cierto es, partiendo por el transporte. El transporte es caótico, no solamente por el alto costo que tiene, sino que por lo inaccesible que a veces es subir con un pariente en silla de ruedas a sentarse, donde son los pasillos estrechos, los asientos incómodos, y no tienes posibilidad de viajar por cuestión económica en un bus cama, por ejemplo, porque son carísimos. Entonces, eso tenemos que avanzar. Ahora, en este llegar y entrar, tenemos que también, y en eso nos preocupamos nosotros en nuestros parques nacionales, tener medios inclusivos de información, ya sea, como tú sabes, la escritura braille, el audio, el guardaparque que esté capacitado con lenguas de señas chilenas, tenerlo, a propósito de guardaparque, tener también a los guías, a los tour operadores capacitados para que comprendan la discapacidad y para que los tour operadores para que también lo vean como un negocio, porque generalmente la persona con discapacidad no anda sola, anda con su familia. ¿Ya? Ese es el primer punto, en sí, en líneas muy generales, para no alargarme tanto, del cómo yo llego y entro. ¿Ya? Después, como para recorrer y disfrutar. ¿Qué necesitamos ahí? Y que la CONAF, nosotros lo estamos haciendo, con aliados. ¿eh? Aquí no estamos solos. Trabajamos con empresas públicas y empresas privadas. Y también con asesores, expertos vivenciales de la discapacidad, como tú, que nos ha ayudado muchísimo, como el Jorge Artu, que lo vas a invitar, como don Víctor Buentelemo, que es sociólogo y ciego, que nos ayuda con nuestro trabajo de cartografía táctil, por ejemplo. Entonces, en ese recorrer y disfrutar, nosotros estamos trabajando en habilitar, y así respondo a la pregunta que me hiciste delante, habilitar senderos accesibles, sitios para merendar, con mesas bancas adaptadas para que una persona en su silla de ruedas pueda compartir con la familia. Sitios de camping. Tenemos una innovación en un camping en Parque Nacional Chiloé, donde es una tarima en altura que llega más o menos a la altura de la silla de ruedas y la persona traspasa su cuerpo fácilmente a esa tarima donde está la carpa. Pues te queda un poco elevado. ¿En qué parte es eso? ¿En qué parte? En Parque Nacional Chiloé. Ya. Y eso lo estamos. Tenemos también equipamiento. Por ejemplo, un equipamiento buenísimo son los monociclos. Los monociclos, que es un muy similar a la Jovelette francesa, que es un vehículo mediante el cual, con ayuda de voluntarios, podemos pasear a una persona por donde se le ocurra, porque no necesita senderos accesibles, necesita solamente, porque es un monociclo con una sola rueda, la persona va sentada cómodamente, ¿no es cierto? Y ayudada por los voluntarios o guardaparques que los pueden llevar a la cima de un cerro o andar en un cerro con nieve, con barro, no hay problema. Tenemos también en esto, para recorrer y disfrutar,
favorecer las vivencias de las personas. Vivencias. ¿Qué vivencia, por ejemplo, para una persona ciega? ¿Cómo le mostramos la naturaleza a una persona ciega? Y para eso tenemos la cartografía táctil, una nueva tecnología que estamos implementando en los parques. Ya lo tenemos en el Parque Nacional Chiloé, Parque Nacional Conguillío, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Una cartografía que la persona ciega puede tocar y saber lo que es un volcán, saber, por ejemplo, un río, una formación boscosa, saber dónde está ubicado, en qué parte. También tenemos, para ayudar a estas personas ciegas, tenemos estaciones para oler los aromas del bosque, que puede sacar, por ejemplo, de un recipiente unas hojas que son muy aromáticas, refregarla y oler. O apretar un botón en otra estación, apretar un botón para escuchar los pájaros que son más frecuentes que visiten el lugar. En fin. Y para salir, lo que dije delante, salir muy contento. Esa es la idea, de entregar felicidad, de ayudar a la gente a la salud mental, independiente que sea con discapacidad o sin discapacidad. Que todas las personas puedan disfrutar de los parques nacionales. ¿Tienes alguna consulta? Sí. Ángel, tú con tu experiencia, ¿qué tipo de personas va a los parques? ¿Qué tipo en relación al campo de la discapacidad? General, mira, tenemos registros estadísticos, que empecé ese registro estadístico desde el año 2006 a la fecha. ¿Ya? Bueno, con el asunto de la pandemia, el 2020 bajó considerablemente la afluencia de personas en general, no solamente con discapacidad, en general. ¿Ya? Pero del 2006 podríamos nombrar al 2019, ingresaron a los parques nacionales cerca de 60.000, ojo, 60.000 personas con discapacidad. ¿Ya? ¿Pero qué tipo de discapacidad? Sí, ahí te respondo. Estoy viendo el número primero. Partimos con 1.300 personas el año 2006 y hemos llegado a 9.000 al año. Ahora, ¿qué tipo de discapacidad? Generalmente son personas con discapacidad física, parálisis cerebral o problemas en la columna, que tienen que estar usando muletas o usando una silla de ruedas, o también adultos mayores con movilidad reducida, acompañados por un pariente o con un bastón, o con los burritos también, que es el otro sistema de soporte. ¿Ya? También recibimos muchas personas con discapacidad sensorial, personas ciegas y personas sordas. ¿Ya? Pero también hay otras personas, que ahí vamos a capacitar a nuestros guardaparques, que tienen otro tipo de discapacidad que no es tan evidente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona con espina bífida, que está sentada en el auto y el guardaparque no captó que era una persona con discapacidad. Por eso le vamos a mostrar, lo vamos a enseñar todos los tipos de discapacidades que hay, para que lo puedan registrar también bien. Entonces, como ves, es un universo diverso. Eso. Interesante, muy interesante. Ahora, Josefina, me quiero referir a una idea, fuerzas que hemos adquirido y que la aplicamos en nuestra trayectoria. Oye, de 20 años ya. Una última consulta. ¿El ingreso a los parques hay que pagar? Claro, pues. Pero tenemos
tenemos toda una política tarifaria que libera, por ejemplo, del pago a todos los niños con discapacidad. ¿Y al adulto? Al adulto un 50%, al adulto mayor, todos liberados en un 100%, el adulto mayor, porque es coherente esto con el programa que tenemos de trabajo que se llama Vive tu Naturaleza, que está orientado a beneficiar a adultos mayores. Todos 100% liberados los adultos mayores, salvo en el Parque Nacional Rapa Nui, en la Reserva Nacional Los Flamencos, en el norte, y el área concesionada de la Reserva Nacional Lago Peñuela. Ya tenemos franquicia y que ahora estamos trabajando con un equipo profesional, trabajando en readecuar esas tarifas. ¿Ya? Ahora, el tema de la tarifa, algunas personas con discapacidad se nos han acercado cuando nosotros los dejamos entrar sin pagar y nos han dicho, prefiero pagar algo, porque así le puedo reclamar si el servicio que tiene adentro es bueno o malo. Está bien. ¿No es cierto? Algunos quieren pagar. Y no solamente por eso, sino que también para comprometerse con la gestión de los parques nacionales. Porque nosotros, todos esos ingresos que recibimos de las tarifas van al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda nos devuelve un delta para poder seguir administrando los parques nacionales. ¿Ya? Una consulta, Ángel. ¿Aló? Sí, yo te escucho bien. Ahí. Una consulta, por ejemplo, el Parque Nacional Alerce Andino, que está cerca de Puerto Montt. La pasarela es de 100 metros solamente. ¿Por qué tan poco? Bueno, por lo que te decía, que tenemos una diversidad de la intensidad de la accesibilidad universal. Algunas áreas muy modestas, como es el Alerce Andino, como el Morro Moreno, que también tiene solamente un sendero para ir a un baño inclusivo, y otras más complejas. Lo que pasa es que tenemos que ir de a poco trabajando para mejorar la calidad del servicio, mejorar la diversidad de servicio. ¿Ya? Ahora, lo que hemos aprendido en estos 20, 25 años de trabajo fuerte, desde el año 1992. Hay un micrófono que está acoplado. Hemos aprendido, no es tuyo, Josefina. Hemos aprendido, por ejemplo, y en eso trabajamos comprometidamente, de facilitar a las personas con discapacidad a ejercer su derecho al acceso a la cultura, al arte, a la naturaleza, en este caso. ¿Ya? Eso es súper importante. Romper las barreras que hay en nuestros parques nacionales. ¿Cuáles son las barreras que hay en nuestros parques nacionales? Están las barreras naturales, ¿no es cierto? Como tú vas por un sendero y de repente hay una roca ahí. Entonces hay que trabajar para desviar o sacar la roca. Las barreras también que tenemos todavía en muchos parques, las barreras construidas, escalones, pasarelas muy estrechas. También estamos trabajando para ir cambiando de a poco eso, con los recursos pocos que tenemos, pero también muy fuerte, con proyectos que presentamos junto a otros aliados a servicios como Senadis, por ejemplo, Servicio Nacional de la Discapacidad, que hemos logrado varios proyectos ahí que nos han permitido tener accesibilidad universal en los parques. Y también están las barreras de actitud,
de actitud. Y para eso no ha sido difícil trabajar con guardaparques, porque ellos tienen una tremenda vocación social. Pero sí tenemos que trabajar en el entorno, donde todavía en el entorno, en el sector vecino a los parques nacionales, en tener estos destinos turísticos accesibles, que la gente sepa que puede, que dé facilidades para que una persona con discapacidad y su familia puedan ingresar a un baño público, o puedan ingresar a un restaurante, o puedan tener un alojamiento en el sector. Y también estamos rompiendo la barrera a las vivencias, que no se trata solamente de recorrer con la persona en su silla de ruedas un sendero, que es una cuestión física, sino que en el trayecto del sendero la persona experimente, viva algo. Por ejemplo, sentir los olores del bosque, sentir el sol, si una persona ciega, que toque una cartografía táctil, o que escuche pájaros, o que un guardaparque le interprete en lengua de señas lo que está viendo, cuál es la historia de una cascada, qué origen tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es un primer punto, súper importante, el permitir que a las personas que ejerzan su derecho al acceso a la naturaleza. Lo otro, y aquí viene el aprendizaje. El primer aprendizaje es la sinergia. Sinergia. ¿Qué significa la sinergia? Trabajar en equipo, trabajar en forma colectiva. Por ejemplo, nosotros te estamos ayudando, eso es un equipo de trabajo para ayudar a mostrar lo que se hace en Chile en accesibilidad universal. Tú tienes un tremendo trabajo ahí, como dije al principio, de mostrar este conocimiento de la discapacidad, hacer familiar, cotidiano la discapacidad, y visibilizarla, no ocultarla, y referirse en forma respetuosa a estas personas. Ahora, otro ejemplo, otro aprendizaje, Josefina. El nada sobre nosotros sin nosotros. Ese es un lema que partió en Polonia en el año 1505. ¿Qué significa ese lema? Que todo lo que hagamos en los parques nacionales, o en las ciudades, o en los parques urbanos, tiene que ser a la medida de que sea útil para las personas, que realmente sea útil, ¿ya? Y que participen desde el inicio en los proyectos. Eso es muy importante, porque así le hacemos el traje a la medida, como se dice, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Otro aprendizaje, y que esto viene de la historia de los parques nacionales, ¿eh? Y que partió con la creación del Parque Nacional Yellowstone, 1872, donde en el año 1903 fue invitado al Theodore Roosevelt, presidente de la época de Estados Unidos, fue invitado a poner la primera piedra del portal de bienvenida del Parque Nacional Yellowstone. Y por supuesto que a Theodore Roosevelt le pidieron un discurso y no llevaba nada preparado, pero lo que dijo lo hizo famoso a nivel mundial, y fue el precursor de la democratización de los parques nacionales. ¿Qué dijo? Este parque es para el beneficio y disfrute de la gente. Tres palabras. Beneficio por el tema ecológico, ecosistémico, ambiental, ¿no es cierto? Disfrute por todo lo que es el turismo, recreación, el uso público que llamamos. Y gente global. No se refirió a un segmento en particular.
no se refirió a una élite, no se refirió a una cierta raza, no, gente. Y así partió este tema de la democratizar y que hay que seguir trabajando para que todas estas maravillas de parques nacionales puedan también disfrutarlo. Pero la CONAF no puede hacer, en el caso chileno, la CONAF no puede hacer todo, por el tema que tocaste tú, del transporte. Esto tiene que ser políticas públicas, que esa ley que tenemos, la 20.422, y la convención de la discapacidad también, que la hicimos como ley, que realmente sean efectivas. Y realmente sean efectivas, que se baje a terreno. Te pasaste, Angelito. Oye, ya. Te pasaste, realmente estoy... Oye, pero me falta señalar algún aprendizaje. Es que nos queda poco tiempo, me están diciendo por ahí. Ah, bueno, me apuro, mira. Lo que pasa, la inclusión social, querida Josefina, la inclusión social es un asunto de ética profesional, ética institucional y de responsabilidad social. Por eso yo llamo, insisto, si hay alguna empresa que me está escuchando, que deben apoyarte en este programa como auspicio. Yo insisto en eso. Ahora, otro aprendizaje que hemos tenido es lo que te decía adelante de innovar, diversificar la gestión, ¿ya? Permitir que las personas, todas las personas, independiente que sea con discapacidad o sin discapacidad, que se conecten emocional, espiritual, cognitiva y para la salud con la naturaleza. Otro aprendizaje, Josefina, pensar accesible. Debemos pensar accesible, comprometernos realmente con la accesibilidad. Excelente. Oye, Angelillo, excelente. No, sí, mira, no va a ser el último programa que estés, porque tú tienes mucho, mucho, mucho que decir. Te agradezco, pero infinitamente, porque tú eres un gran aporte, sabes muchísimo, te explayas excelentemente bien. Te agradezco, pronto vamos a nuevamente reunirnos y ahora nos tenemos que despedir. Bueno, agradezco a Casa Bercana, a Ángel Lazo, a la CONAF y será hasta el próximo jueves. Cambiamos el horario de 2 a 3 de la tarde. Cariños a todos, gracias Ángel, gracias Lanita, gracias Romina, a todos muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias Lanita, gracias Josefina.